Adelante. Ya. Premier, ¿cómo está? Buenos días. Gusto de escucharlo. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Bueno, en concreto, ¿cuál ha sido, cree usted, la motivación ayer para estos votos de los congresistas? Porque no hablamos únicamente del tema de la inmunidad parlamentaria, también nos referimos al 6% del PBI en favor del sector de educación, pero en el primero de los casos, ¿cree usted que en el Congreso ha habido un ánimo, no sé, de revancha, ¿no?, de, entre comillas, venganza por el mensaje que tuvo el presidente de la República minutos antes de que se convocara o se haga el anuncio de la convocatoria al Pleno? Los abogados utilizan una premisa, a confesión de parte, relevo de pruebas, y acá se pone de manifiesto ello. Esta es una reacción, no sé si venganza es el término más apropiado, pero totalmente irracional, una revancha, mucha ligereza, escasa ponderación en temas tan importante para el país. Pero permítame ubicarnos un poquito en el contexto histórico. O sea, usted recordará, apenas instalado el Congreso, ¿en qué se comprometió? En modificar la ley que prohibía en un año antes de las elecciones, en acudir a estas reformas constitucionales, y lo hizo, lo redujo a 6 meses. Finalmente, amplió una semana más la legislatura para discutir estos temas. Llegado el día viernes, no se discutió, o en todo caso no se llegaron a los votos y no hubo reforma. A efecto de ello, el presidente se manifestó desde la perspectiva constitucional qué ruta se iba a seguir. Y esto no ha sido leído correctamente y ha motivado este tipo de reacciones que, sin mayor debate, ponen en tela de juicio nuestra propia institucionalidad constitucional, lo que es sumamente grave y delicado. ¿Qué implicancia tiene esto, más allá de poner en riesgo, como usted señala, nuestra estructura constitucional? ¿Es posible que el gobierno acuda al Tribunal Constitucional respecto a esta decisión que ha tomado el Congreso? Y por otro lado, en el plano político, señor Premier, esta ha sido una respuesta reactiva, y eso hay consenso de todos en el Congreso, pero por otro lado también se habla de una equivocación del tono y de la manera que abordó el tema el presidente Vizcarra. Miren, empiezo por esto último, Mónica. O sea, el presidente, cuando acudió a la defensa de principios rectores que fortalecen la gobernabilidad de nuestro país, siempre ha sido enfático. Y es más, esta es una línea de conducta de coherencia, porque las iniciativas legislativas y de la reforma constitucional relacionadas a lo que es la inmunidad y relacionadas a lo que son los impedimentos, fueron iniciativas del propio Poder Ejecutivo, sostenido en el informe que alcanzó la Comisión de Alto Nivel encabezada por Fernando Tuesta. Lo que significa es que ha habido en todo momento un comportamiento y una respuesta uniforme de parte del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿esto es justificación para este tipo de reacciones por parte del Parlamento? De ninguna manera. O sea, tenemos que sopesar y actuar con mucha prudencia en este tipo de normativas que están aprobando. Pero algunos lo ven como un avasallamiento nuevamente de parte del jefe de Estado. Mire, en principio, Mónica, respecto a lo que es la inmunidad, sencillamente se había hecho eco de esta propuesta aprobada por el Poder Legislativo y a efecto de ello se iba a someter a consulta ciudadana. En lo que respecta a la inmunidad, se iba a insistir en un proyecto de ley, obviamente forzando la posibilidad que haya una reforma constitucional también respecto a impedimentos. Si no había la reforma constitucional respecto a este último tema, era suficiente lo que es la modificación a la ley orgánica de elecciones. O sea, estaba dentro del contexto y el marco de la Constitución. Pero ahora acudir a efecto de ello a una modificación de 7 artículos de la Constitución, sin pasar previamente por las comisiones ordinarias, sin mayor deliberación, discusión, argumentación y actuar con suma ligereza, ¿eso es prudencia? ¿Eso es ponderación? Ministro Ceballos, yo me pregunto cómo pueden estar tomando esta conversación que estamos teniendo, esta entrevista, quienes están preocupados por el coronavirus y por la situación económica de nuestro país. Eso significa, hay un problema constitucional, jurídico, que habrá que resolver de la manera más fría posible. Pero desde el punto de vista político, ¿qué iniciativas puede tomar usted y el Ejecutivo para restablecer el diálogo y garantizar la unidad de nuestros dirigentes? Porque nada puede convenir menos al país que hallarnos divididos en estos momentos graves desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Don Fernando, en una conversación anterior que mantuve con usted, yo le reclamaba al Congreso, insisto en ello, de trabajar una agenda común, una agenda única por el país. Y esta agenda no era otra cosa que cómo lidiamos contra la pandemia, contra su expansión, cómo proponemos mejores estrategias de contención ante su expansión. Y sin embargo, en paralelo,
venía trabajando este tipo de normativas, sobre todo de carácter constitucional, que es sumamente muy delicado. Nosotros como gobierno estamos bastante preocupados en lo que es nuestra política o lineamientos de gestión respecto a salud, pero tampoco no podemos pasar por alto perdónenme la expresión, esta especie de aprovechamiento político de estas circunstancias para pasar por un costadito este tipo de modificaciones normativas. Es por eso que el presidente eleva su voz, porque así como estamos lidiando contra la pandemia, también tenemos que respetar a los principios rectores que impulsa nuestro gobierno, que es una mejor institucionalidad para un mejor país. Ahora, bien lo dice usted, ¿no? Tenemos que reanudar los espacios de diálogo. El día miércoles, con precisión, yo he tenido una conversación personal con el presidente del Congreso, Manuel Merino. Lo iba a visitar a su despacho para proponerle, ¿no?, una agenda de trabajo común. Semanas atrás me he reunido con los secretarios generales y líderes de las bancadas, de las distintas bancadas que están en el Congreso, para obviamente compartir lo que estamos haciendo, recoger de ellos también algunas inquietudes, pero sobre todo establecer una propuesta de agenda país, o sea, disposición por parte del gobierno siempre ha habido, la mantenemos, y a pesar de estas difíciles circunstancias que estamos compartiendo y comentando hoy, insistiremos en esa voluntad de diálogo, disposición por parte del Ejecutivo, porque eso es lo que merece el país, porque esa es la actitud responsable que la clase política tiene que proponerle. Premier,